Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Hoy aquí en 30 minutos hablaremos de los orígenes. ¿Y sabe cuáles son los orígenes de la medicina? Pues es justamente la herbolaria. De esto y mucho más, naturopatía incluso, platicaremos con nuestro invitado de lujo de hoy aquí en 30 minutos. Acompáñenme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y le doy la bienvenida cordialísima esta mañana aquí en 30 minutos. Y asimismo le doy la bienvenida al maestro en gestión educativa, Ome Tochtli Méndez Ramírez. ¿Cómo estás, Ome? Muy bien, gracias. Un placer tenerte en el programa y platicar, decía yo, de los orígenes. Finalmente, pues desde la antigüedad se curaba con hierbas. Eran los recursos naturales los que proveían en su momento de salud. ¿Es así? Es correcto. La etnobotánica es parte fundamental, el entendimiento de las plantas con el ser humano, esa interacción que nos hizo, bueno, en aquellas épocas se hacía prueba y error. Claro. Y había que evitar esa planta venenosa y había que usar esa planta que curaba, ¿no? Y en la actualidad, pues bueno, estamos retomando, porque no se descubre, retomamos esos orígenes para que pues nuestro público actual, nuestros alumnos actuales, nuestra gente actual pueda seguirlos consumiendo. Claro, y es que la alopatía incluso proviene justamente de estas raíces. Es correcto, también muchos de los elementos de farmacología, o sea, provienen de los metabolitos secundarios de las plantas. Y de ahí se derivan muchos extractos que ahora son comunes y comerciales. La derivación en la alopatía fue cuando se hicieron los sustitutos de esos orígenes naturales. O sea, que son químicos. Son sintéticos. Son sintéticos. Y esto finalmente, o generalmente, tienen efectos secundarios, pues consecuencias. Es ahí donde empieza la polémica entre naturopatía y alopatía, porque a final de cuentas la naturopatía es un movimiento holístico, es el entendimiento del ser humano con un ecosistema. Desde el punto de vista medicinal, pero pues al momento de que nosotros sacamos el concepto natural y lo volvimos sintético, pues entonces empezamos a crear otros factores que nosotros consideramos importantes, que son los efectos secundarios. Muy bien. Me ha llamado mucho la atención en una plática previa que tuve con Ome, que ya hay una licenciatura que se encarga de preparar profesionales precisamente para ejercer la naturopatía y la herbolaria. Y esto a mí en lo particular, aparte de que ya dije, me sorprendió, me ha dado mucho gusto porque si bien es medicina tradicional, también de alguna manera se presta para mucho charlatán. Sí, sí, y eso es lo que a veces diferenciamos esto y lo enfatizamos mucho. Hay muchos terapeutas en la actualidad, hay mucha gente que se dedica a la medicina tradicional, hay mucha gente de respeto y hay mucha gente que lo ve como un nicho de mercado. Exacto. Entonces, en 2008, 2007 nace una idea básica de que tuviéramos una relevancia y una importancia a nivel académica y se lleva el proyecto de naturopatía por en aquel entonces el doctor Jorge Martínez Ruiz, se lleva la propuesta a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y se establece la primera licenciatura en naturopatía a nivel Latinoamérica. O sea, esa representación de todas las etnias, pues bueno, se aterriza en Jalapa, en la sede de Jalapa, se aterriza en 2009 y nace la primera generación que se iba a formar, la generación pioneros, nace la primera generación y es entonces donde llevamos ya casi 20 generaciones trabajando. ¿Cómo que egresan de la licenciatura? El grado es un grado totalmente de licenciatura, salen con un título y una cédula profesional. ¿Qué título es, perdón? Licenciado en naturopatía. Correcto.
y en el Departamento General de Profesiones en México, como cualquier licenciatura, se registra y tiene una validez en todo el país. Ay, me encanta la idea. Claro. Me encanta la idea y sobre todo me encanta que ya hay muchos licenciados en naturopatía en diferentes partes de México. Sí, ahorita más o menos habrá un promedio de como de 25, 30 escuelas a nivel república. Ah, ya hay más escuelas. Claro, claro, ya es un movimiento. Ahorita aquí se llama naturopatía, pero está la Federación Mexicana de Medicina Tradicional y Complementaria. Está también las asociaciones civiles que ya se dedican a llevar esto a grados de colegiado. Estamos también trabajando ya con alumnos que van a hacer ya las investigaciones científicas. En fin, es un proyecto que, pues bueno, va a ser 10 años y pues que creemos que ya empieza a hacer sus primeros pininos de respeto con relación al tema que mencionaba hace rato, de la charlatanería. Estamos haciendo un parteaguas en donde durante 4 años, durante 8 semestres, trabajamos un modelo de 46 asignaturas que se encarga totalmente de preparar a un alumno solo en 16 terapias de las 152 permitidas en México. Wow. ¿No? Hay más de 250 en el mundo, pero bueno, ahorita es donde están los momentos, ahorita son los tiempos para que se puedan regular ante la ley y ante la salud, los programas de salud a nivel popular, ese tipo de prácticas. Darle el respeto verdadero, ¿no? Sí, darle un estatus. Claro. ¿Dijiste 16? 16 terapias. dentro de ellas. ¿Cuáles son? Bueno, tenemos, por ejemplo, terapias o técnicas de iridología, tenemos técnicas terapéuticas de masaje. Ver lo del iris en el ojo, ¿no? Como un estudio de análisis. Podemos citar también reflexología, podal, el manejo en pie, en manos, podemos hablar también. Perdón, yo quisiera que Vámonos fueras por explicándonos, partes. sí, que nos fueras explicando. La reflexología podal es curar con Es masajes. una técnica de masaje en palmas de las manos y en palmas de los Que pies. además es milenario. Así es, no es nada inventado, no es nada adaptado a la realidad, sino es la aplicación de lo que ya existía, ¿no? Okay. Pero lo estamos llevando con una validez académica, con maestros expertos en cada materia y pues bueno, tenemos muchas más técnicas, las técnicas terapéuticas del masaje, programación neurolingüística, podemos citar a herbolaria misma, hay otras que son también milenarias como acupuntura y homeopatía, que ha tenido esos, creemos a criterio de escuela, que son las más dominantes, la homeopatía y la acupuntura porque son las más conocidas, Sí, claro. y las reguladas en México, ¿no? Por ejemplo, COFEPRIS nos exige un número de horas determinadas para poder aplicar en su momento. El licenciado en naturopatía pueda ocuparla como un elemento más, un recurso más en esa medicina holística que conlleva la carrera. Suponiendo que, bueno, y retomando el asunto de los charlatanes, que no han estudiado debidamente, tampoco es, o no sé, tampoco es tan grave que te apliquen unas agujas mal, o Claro, sí es realmente grave. Es exageradamente grave. ¿Por qué? Porque si no conoce, supongamos, una persona le enseñan a poner agujas, pero no conoce la anatomía humana. Ok. Entonces, pues estarías afectando un nervio por otro. O sea, no es inocuo. No. Tiene consecuencias. El efecto de un terapeuta charlatán puede ser el efecto secundario, que eso recurre comúnmente. No solamente no te va a curar, sino te va a dañar. Claro. Sí, yo pensaba en realidad que, bueno, lo que pasaba es que no te iba a curar. No, y por ejemplo, el tema de lo que hablamos de herbolaria, comúnmente se ocupa las hierbas normales y vas a un espacio y te dicen qué hierbas usar, pero no significa que una planta X pueda curar lo mismo para distintas personas. O sea, aquí es otro factor. Nosotros, por ejemplo, yo doy la clase de herbolaria. En la clase de herbolaria nosotros queremos que el alumno entienda cuál es el fundamento, el uso, la práctica y la etnobotánica de la misma planta. Porque hay una tendencia a transcribir recetas.
pero eso no representa ni al cuerpo humano que vive en trópico, ni al cuerpo humano que vive en montaña. Claro, cada cual en su Cada quien con su ecosistema. cada cual. Sí, exacto. Y es ahí donde te encuentras con que hay gente que solo tiene 15, 20 tipos de plantas, que son las que siempre va a ocupar, y ya las tiene como direccionadas. Esto cura esto cura lo otro. Y no es así. El cuerpo humano es más extenso que solo detectar un síntoma. ¿Se combinan las plantas para los tratamientos? Es decir, no sé, yo he escuchado, y estos son lugares comunes, ¿no? Que vienen de la abuelita o de la tía o del señor del mercado. El palo de taray es, creo que para los riñones. Es correcto. Es correcto. Pero causa ceguera. Ándale, o sea que ahí está la consecuencia, ¿no? La consecuencia de la mala aplicación, cuando tú le dices a una persona, yo no medico para empezar, yo me encargo solamente del fundamento, pero cuando el naturópata o el terapeuta, que no es naturópata, se atreve a dosificar una planta sin conocimiento de causa, nunca le dicen a la persona que solo es para un uso determinado. O por un tiempo determinado. Y entonces, ¿no? la gente determina de manera particular que si eso lo va a curar, eso lo va a tomar el tiempo de vida. Algo que hemos hecho en investigaciones con los alumnos y bueno, yo se los encargo mucho, es no hay ningún medicamento en herbolaria que deba de tomarse más de 3 meses, más de 90 días. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro cuerpo es un ser de vida, de puros microorganismos, hay reacciones eléctricas que se comunican y cuando tú agregas al cuerpo humano un ingrediente activo que ya no lo provee ni el alimento, ni el medicamento, ni nada, el cuerpo deja de procesarlo y deja de... Se vuelve flojo. fofo. Claro, se vuelve flojo y entonces ahora se vuelve dependiente de ese producto. Cuando tú excedes la dosis en miligramos que tu cuerpo requería, entonces tú estás creando el efecto secundario. O sea que si usted creía que iba al mercadito y ahí le compraba al señor que está en el suelo la hierbita de esto y los palitos de esto para curarse y no le iba a pasar nada, lo más que podía pasar era que no se curara, pues craso error. Hay una, y bueno, yo lo digo a título personal, es un Sí. comentario particular porque no es ofender a nadie. Nosotros la diferencia que vemos de la herbolaria en la licenciatura es hasta el uso de las plantas, el tipo de post cosecha, o sea, cuando ya recolectas la planta, si la voy a secar, si la voy a prensar en frío, si la voy a extraer por método de vapor en un laboratorio, es importante que no todas las plantas se deshidratan, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Nos ha tocado llegar a lugares donde tenemos 150 tipos de plantas medicinales, todas secas. Y el objetivo de mis alumnos es determinar cuáles no se debieron haber secado, cuáles se debieron haber recolectado y procesado en el instante, en menos de 4 horas. Ok. ¿Es verdad que las plantas secas se potencializan? No propiamente. Va a depender de los factores químicos de la planta, de qué está compuesta, O sea, va a depender de la propia planta. de las propiedades químicas de la planta. Correcto. Hay plantas que son de base alcohol, hay plantas que son de bases ácidas, hay plantas que son, ¿cómo se llama?, de aceites principales. Aquellas de aceites principales puede potencializar y a la vez no. Por ejemplo, nosotros siempre hablamos de las plantas con aceites esenciales y mucha gente las mezcla. Y ha habido el comentario en las clases donde dicen los alumnos, oiga maestro, en mi familia tomamos estos tés de plantas esenciales y nunca se ha muerto nadie. Le digo, hay que también reconocer que ha habido un mal procesado en el secado. Y entonces aquella planta que me pudo haber curado, pues ahora tengo 5 plantas mal procesadas que no me van a curar al 100%, pero una de ellas va a actuar. Cuando hacemos un procesado, una deshidratación correcta, una extracción correcta, tenemos un producto de la calidad para una aplicación única posiblemente. Y no es necesario mezclar. Las mezclas son cuando la persona no determina cuál es el factor químico que busca de ella y entonces te da 2, 3 plantas porque una de ellas te va a curar. Claro. Y nosotros no podemos caer en eso. Palos de ciego, ¿no? Sí, y nosotros no podemos caer en eso porque hablamos de una academia y hablamos de una licenciatura. Sí, claro. Tenemos que ser muy, muy estrictos en la forma de dosificar. Cuando el alumno llega a la clase, a mí me toca dar la clase de herbolaria y de etnobotánica. Cuando el alumno llega a herbolaria quiere
cree que uno va a llegar y van a ponerle en el pizarrón las fórmulas, ¿no? Esto cura esto, esto cura el otro. No, el entendimiento va más allá. El entendimiento va al factor químico. Y la herbolaria la va a combinar con farmacología y farmacognosia, que es otra materia de la carrera. La va a combinar con bioquímica. Y entonces cuando egresa como licenciado tiene las bases químicas, el método científico para justificar el uso de una planta, por simple que sea. Así sea una manzanilla. Uy, uy, uy. Pues sí, ya son estudios formales, con base científica. Sabemos que las instituciones de salud en México están en crisis. Falta de abastecimiento de medicamentos, el que no tiene medicina social, pues se puede morir porque las medicinas cada vez están más caras. ¿Cuál es la pretensión de ustedes? Platicábamos antes de entrar al aire sobre China, por ejemplo, cuya medicina social es acupuntura. Claro. O sea, tienen el montón de camas y tienen el montón de pacientes y les van aplicando las agujas y en una mañana pueden curar a 200 pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ustedes con esta profesionalización de la naturopatía y la herbolaria? Pues entrar en una regulación, en un proyecto de ley, en meter esa información para que pueda llegar a toda la República, por ejemplo, y nos sirve de mucho. El Estado de Puebla logra ya tener dentro de los centros de salud medicina tradicional. Ah, qué bien. Por medio de las comunidades indígenas. Hemos recorrido 9 tipos de espacios que ya existen en Puebla, y que es irónico que nosotros que somos su estado vecino no tengamos esa regulación, ese derecho por ley. Hay una competencia más de mercado, hay una competencia de mercado en donde las farmacéuticas impactan demasiado en esto. Y se oponen, me imagino, ¿no? No nos permiten avanzar. Es más, es hasta la fecha que en los centros de salud y en los centros médicos en el estado de Veracruz no nos autorizan el uso de técnicas terapéuticas, aun cuando están autorizadas por ley. El uso de los temazcales también es una terapéutica de naturópata y no se aplica. Apenas hay 1 o 2 temazcales en Veracruz que ahí está, pero no se ocupa, pero ahí está. Digo, no entrar en polémica, pero existe esa problemática. Y entonces una pregunta sería, ¿cuál es el campo del naturópata que egresa, ¿no? Claro. Y el campo, pues, es tan vasto como la aplicación del propio consultorio. COFEPRIS ya hay un acercamiento con COFEPRIS, ya hay un entendimiento del tipo de consultorios naturopáticos que se pueden establecer en la República. Ahorita se está trabajando también con COFEPRIS Veracruz y ya existen consultorios actualmente de alumnos egresados que tienen una vasta gama con determinadas regulaciones para el uso de técnicas naturopáticas. Por ejemplo, la acupuntura, la homeopatía, no pueden ser llamados homeópatas ni acupunturistas, porque no lo son licenciados en naturopatía. Y pueden el uso de algunas ¿especialista técnicas, en acupuntura, por ejemplo? Tendrá que determinar cada alumno el día de mañana que se vuelva ya titulado y con cédula, tendrá que seguirse preparando para estar en los estándares del uso y la aplicación correcta de las técnicas naturopáticas. O sea, yo egreso como naturópata y entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, me voy a especializar en herbolaria, por ejemplo, ¿podría ser? Claro, se puede. En herbolaria o en acupuntura. O en homeopatía, y entonces hay diplomados, ahorita se están formando los documentos propios para solicitar maestría y que haya una especialidad que les permita entrar en otros mercados. Ahora, la importancia a nivel internacional es de mucho mayor auge en la naturopatía. Está Estados Unidos, está Ecuador, está España, está Puerto Rico, está Argentina como puntas de lanza. Oye, y infinitamente más barato. Claro, claro. ¿no? Vaya, pues le vas a pagar obviamente tu consulta, pero... Más barato, en este caso viene el subproducto. O sea, no es tanto la consulta, porque sí es barata, pero es más el subproducto. Ya no compras medicamentos de 2, 3 mil pesos. Claro. Ahora puedes
El alumno se está preparando para que él pueda elaborar el producto, él pueda hacer las maceraciones correctas, las extracciones correctas, y es del aprendizaje. Y si no lo vuelve, y no se vuelven ellos productores o procesadores, cuando menos conocerán que un buen producto, identificar un buen producto. Esa es la importancia de la licenciatura en naturopatía. Pues nos has abierto de verdad un universo. Siempre he creído en la herbolaria y en la medicina tradicional, porque pues por eso ha permanecido que todo lo aplicamos. Sí, desde los orígenes, ¿no? Exactamente, porque se aplica, porque la han aplicado las abuelas, a lo mejor no con el conocimiento científico, pero con el práctico, con el de la herencia. Y ahí está, y así se han curado por años mucha gente. Sin embargo, aquí me brinca otra pregunta. Adelante. ¿Cómo puedo identificar a un naturópata que es naturópata? O sea, que realmente sabe lo que está haciendo y que no me va a causar un problema. Pues por medio de su identificación, a final de cuentas, por eso llegamos a cédula profesional, claro que sí. O sea, ¿ya puedo pedirle a un naturópata su cédula profesional? Claro, desde 2014 tenemos el primer titulado con cédula profesional en Veracruz. Estamos hablando ya 4 años. Sí, claro, pero además tenemos que decirlo, México pues es un paraíso para la herbolaria y para la naturopatía, ¿no? Tenemos un ecosistema maravilloso, tenemos una cantidad de plantas, pues es un universo. Las variedades van a depender de la zona donde nos encontremos, pero está bien estudiado que toda la identificación de 50 kilómetros a la redonda podría servirle a la persona que vive ahí. ¿Qué me refiero con esto? Que una persona que viva en la costa puede encontrar su remedio cercano a 50 kilómetros a la redonda, ya sea en este caso una selva, como en un bosque lo puede encontrar una persona en montaña. Sí, habrá quien diga, oye, ¿y si vivo en el desierto? Pues en el desierto también vas a encontrar esas plantas. ¿Por qué? Porque hay algo que nos ha desmembrado del ecosistema, ¿no? La socialité, que nos consideramos aparte de la vida humana, de la vida natural. Entonces, cuando nos damos cuenta que somos parte de un ecosistema, entendemos que aquellas plantas que para mi gusto, y miren que se va a escuchar raro, a mí me hacen burla a mis alumnos porque yo les digo que yo no creo en las plantas medicinales. Ajá. Y sabes que es lo irónico, porque las plantas no fueron creadas para hacer medicina. Las plantas, ese es mi criterio por la formación de ingeniero agrónomo que tuve, las plantas sirven para protegerse del entorno, del ataque de un insecto, se protegen de un temporal, de un frío, de una lluvia, y esa resistencia química que generan ¿es lo que nos ayuda? Es lo que nos identifican con nosotros. O sea, en términos concretos y simples, los jalapeños tendríamos que tener alrededor lo que nos va a curar. Porque es nuestro ecosistema. Es nuestro entorno. Es nuestro entorno. Nosotros tenemos dentro de las charlas de etnobotánica un tema que se llama entorno y arraigo. Cuando nosotros no nos identificamos con el entorno, pues entonces, ¿cómo realmente queremos hacer naturopatía? Claro. ¿Cómo pienso usar herbolaria si quiero cambiarme de zona a otro lado y llevarme esa planta a otro lado, ¿no? ¿Cómo creo yo o cómo me imagino que esa planta le va a servir a una persona en el trópico si estoy en la montaña, ¿no? Tengo que encontrar su homólogo químico en el lugar. Híjole, pues ha sido una plática de lo más interesante, de verdad nos has abierto un universo, Ome, y solamente decir que eres director de la Facultad de Naturopatía. De Naturopatía de la UPAP. Sede Jalapa. Y que si tiene usted el gusto de buscar a un naturópata, pues tan fácil como cuando va a buscar un cirujano plástico o cuando va a buscar un cardiólogo, pues fíjese en su cédula profesional. Es correcto. Que ese es el aval de un buen profesionista. Así es. O sea, mis alumnos, antes de que tengan cédula profesional, no tienen por qué abrir un establecimiento público.
Muy bien. Porque si no, caemos en el error de siempre. Claro. Yo te quiero agradecer mucho, Ome Tochtli Méndez Ramírez, maestro en gestión educativa, pero director de la Facultad de Naturopatía y Herbolaria de la UPAD, el haber estado con nosotros. Un placer y muchas gracias. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ti y muchas gracias a usted que me ha acompañado y como siempre lo espero en la próxima.